los actos previos al proceso? Bueno, los actos previos al proceso se pueden definir del siguiente modo. El proceso, el juicio, se inicia con una demanda, como todo el mundo sabe. Una demanda que ha de reunir los requisitos previstos en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, pero antes de presentar la demanda, tenemos o existe la posibilidad de, bueno, pues realizar unos actos previos. Y los actos previos al proceso, aquí nos citan expresamente las diligencias preparatorias, las diligencias preliminares y el acto de conciliación. Muy bien, las diligencias preparatorias, que son una absoluta especialidad en el proceso civil, es decir, si queréis, una reminiscencia, pero las preliminares no. Las diligencias preliminares pues, se utilizan con cierta frecuencia. Y el acto de conciliación, como antes os decía, pues no es un acto previo al proceso, porque precisamente lo que trata el acto de conciliación es de evitar el proceso. Aquí simplemente lo vamos a mencionar porque lo estudiamos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el tema 19 de tramitación y 31 de gestión. El acto de conciliación, como todo el mundo sabe, ya no es obligatorio en el proceso civil, simplemente se puede, se puede presentar o no. Aquellas personas que tengan alguna curiosidad, les recomiendo que vayan al artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para ver lo que dice ese artículo en relación con las costas si se ha presentado un acto de conciliación. Pero esto es para nota ya. Entonces, diligencias preparatorias. ¿Qué es esto? Como acto previo al proceso. Muy bien, pues son unas actuaciones previas al proceso que pretenden obtener un título ejecutivo que se denomina auto de cuantía máxima. El auto de cuantía máxima es un título ejecutivo judicial sui generis que se prevé en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se dicta por parte de un juez penal cuando se ha producido un accidente de tráfico y no ha resultado condenada persona alguna. ¿eh? O se ha archivado el procedimiento o se ha dictado sentencia absolutoria. Pongamos un ejemplo, porque esto a veces no se entiende. Bueno, pues una persona va circulando con su vehículo por una calle de Alicante y va, o de Cáceres, y va, pues creo que está limitada a 30 kilómetros por hora, la velocidad a la que se puede circular por los vehículos en el centro de las ciudades. Muy bien, pues esta persona va a 40, o a 35, si me apuráis, y de repente le sale un peatón y esta persona lo atropella. Iba, efectivamente, a 35 por hora o a 40, pero el peatón sale inopinadamente y no por un paso de cebra. Muy bien, entonces se presenta, hombre, iba circulando y atropelló al peatón, se presenta un proceso penal. Y el juez penal, el juez de instrucción, no ve indicios suficientes para condenar al conductor del vehículo, puesto que efectivamente excedía la velocidad mínimamente, pero bueno, la culpa del accidente no es solo suya, sino que el peatón no debería haber cruzado la calzada por ese sitio. Entonces archiva el proceso penal. Muy bien, archiva el proceso penal, pero ese peatón que ha sufrido unas lesiones tiene derecho a ser indemnizado por la compañía de seguros del vehículo, por quien sea, ¿no? ¿Vale? Y entonces es cuando se produce, a solicitud de parte, el dictado de un auto de cuantía máxima del artículo 517, 2 octavo, si la memoria no me falla, que permite al peatón este atropellado acudir a la vía civil para reclamar pues, unos daños físicos que ha sufrido como consecuencia del atropello. ¿No? Por eso digo, y además este título judicial tiene unas causas de oposición diferentes a las demás. Entonces, ¿qué dice la ley? Después de que más o menos tenemos el ejemplo. Dice, cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos a motor, recayera sentencia absolutoria si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni hubiera reservado para ejercitarla separadamente, el juez o tribunal que hubiera conocido la causa, dictará auto a instancia de parte en el que se determinará la cantidad máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el perjudicado. Por eso se le llama el auto de cuantía máxima.
El juez penal, que ha archivado el asunto, dicta un auto diciendo, bueno, pues este señor podría tener derecho a reclamar hasta tanto. Y luego ese señor va a la vía civil y presenta un proceso ya directamente ejecutivo, de los previstos en el 517.2.8. Hablo de memoria, puede que, pero es este seguro. Amparados en dicho seguro de suscripción. Entonces, esto es lo que es una diligencia preparatoria. Preparar en el proceso penal este auto, este título ejecutivo que permitirá acudir directamente en ejecución, que luego ya veremos cómo queda la ejecución, pero permite acudir directamente en ejecución a aquel que ha sufrido daños en un proceso penal y este se archiva. He puesto el ejemplo de la sentencia absolutoria, pero puede ser que el conductor se haya dado a la fuga y haya desaparecido. Bueno, en definitiva, que no se haya podido, digamos, condenar, lograr una satisfacción de los daños y perjuicios en el ámbito penal. Estos serían Mm. unas diligencias preparatorias. Una Alfredo, cosa, Alfredo. dime, Entonces aquí el juez penal dictará el auto, siempre que no haya renunciado el perjudicado a la acción civil, y con ese auto acude al proceso civil. Me he directamente en equivocado, ejecución, ¿no? directamente en ejecución, sí, directamente en ejecución. Esto es muy No tiene importante. que presentar nada. No tiene que Directamente en presentar. ejecución, presenta la Ah, demanda ejecutiva. vale, vale. O sea, pero Lo ya pon- no la declarativa, ya tiene un título ejecutivo Ejecutivo, claro, claro. del 517. Vale. O ¿Vale? sea que presentaría una demanda ejecutiva. Sí, Vale. sí, sí. Con Sí, sí, fundamento, ya te digo, sí, sí. 517.2.8. Vete a buscarlo Sí, para sí. verlo, ¿no? Vale, Ese gracias. auto ya hablaremos que tiene tres causas de oposición diferentes a las demás. Pero ya lo veremos en su momento. ¿Eh? Vale, el resto lo leemos, ¿no? Aquí lo tenemos, 517.2.8 establece que llevará aparejada de ejecución el auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización dictado en los casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria sobre seguimiento en los procesos penales incoados por este tipo de hechos cubiertos por el seguro de responsabilidad civil. ¿Eh? ¿Vale? Sería un poco la idea, el concepto. ¿Mm? Y aquí tendríamos, en relación con, sabemos que cuando pues el autor de los daños producidos como consecuencia realizados con un vehículo a motor carece de seguro, bueno, pues entra en funcionamiento el consorcio de compensación de seguros que indemniza hasta, digamos, la cantidad máxima del límite del seguro obligatorio, ¿no? Y aquí tendríamos entonces, cuando entra en funcionamiento, cuando va a indemnizar, en su caso, el consorcio de compensación de seguros, habrá que requerírsele fehacientemente de pago al consorcio con una antelación de al menos 3 meses, antes de presentar la demanda. Sería la primera de las premisas. Al consorcio, la compañía de seguros ha quebrado o el autor de los hechos no tiene seguro. Sabemos que entonces la persona que ha sufrido daños es indemnizada en su caso por el consorcio de compensación de seguros. Hay que requerirle con al menos 3 meses de antelación. ¿eh? Y otra cosa todavía más importante es el fuero, digamos, de este tipo de organismos, ¿no? El Consorcio de Compensación de Seguros y otros organismos, no solo este, serán en todo caso competentes los juzgados de primera instancia de la capital de la provincia. Es decir, no el juzgado del partido judicial donde se produce el hecho, sino como consecuencia de que vamos a demandar al Consorcio de Compensación de Seguros, digamos, la competencia territorial corresponde a los juzgados de la capital, de la provincia, con independencia de donde se haya producido el hecho dentro de la provincia. La provincia de Alicante, pues el hecho se produce en Villena, muy bien, que es una localidad apartada a 100 kilómetros de Alicante, más o menos. Eh, ¿Cuál sería el órgano competente? De modo general, el juzgado de Villena, pero si demandamos al consorcio, serían los juzgados de Alicante. ¿Vale? Esto sería un poco lo que tendríamos que Alfredo, yo conocer. aquí tengo un poco de lío, porque este apartado de demandas contra el consorcio de compensación, ya no estamos hablando de procedimientos de auto de cuantía máxima.
Sí, estamos hablando de procedimientos de auto de cuantía máxima después de haberlo obtenido. Sí, es decir, sí, lo que pasa es que en vez de demandar a la compañía de seguros del autor de los hechos, como no la tiene, por ejemplo, Ya sí, pero, o sea, esto en el caso de que demandes al consorcio por un procedimiento de contrato de seguro de circulación de vehículos a motor, pero si, por ejemplo, es al consorcio por otro motivo, por la vivienda, por ejemplo, ahí no hay auto de cuantía máxima, entiendo, no, ¿no? yo entiendo que el consorcio, o no solo el consorcio, sino una serie de organismos Mm. públicos tienen fuero en la capital, tienen un fuero especial en la capital de la provincia, ¿eh? Sí, O no sea, que entra ya el foro aquí. seguiría, el foro seguiría operando en los casos en los que yo demande al consorcio por un problema a la vivienda. Ciertamente, ciertamente porque, digamos, el fuero no es, en este caso concreto, el fuero es general del Consorcio de Compensación de Seguros y de otros. Vale. Por ejemplo, el Fogasa, hay otros, lo que pasa en el caso del Fogasa, como el juego de lo social tiene competencia provincial, pues da igual. Pero el fuero es general para el Consorcio de Compensación de Seguros, porque está defendido de modo general por abogados del Estado o de la comunidad autónoma, este tipo de organismos, no solo el consorcio, y entonces atraen el fuero a la capital de la provincia. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Entonces, estas son las diligencias preparatorias, como vemos preparando por parte del juez penal la indemnización al juez civil. Y la más importante serían las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares como acto previo al proceso. Sería quizás lo más importante que las diligencias preparatorias, porque estas se ven menos. Las preliminares, pues son, bueno, el concepto sería eh, en aquel procedimiento, en aquel, digamos, proceso establecido para determinar aspectos importantes relativos al demandado o al objeto del proceso. Dicho de otro modo y para que todo el mundo lo pueda entender, cuando se presenta la demanda y se admite a trámite la misma, luego no pueden ser modificados en sustancia los aspectos fácticos, los hechos establecidos en la misma. ¿eh? Hay que tener muy claro quién es el demandado, digamos, la legitimación pasiva que ostenta en relación con el objeto de litigio, por ejemplo, también la cosa que vamos a reclamar, etcétera, etcétera. Porque una vez presentada y admitida a trámite la demanda, esto no se puede modificar en sustancia. Sí que es verdad que en la audiencia previa hay una posibilidad mínima, mínima, pero para modificar alguna cosilla como consecuencia de la contestación a la demanda, pero no se puede modificar sustancialmente. Consecuentemente, la ley lo que prevé es que el demandante, el que se proponga demandar, puede, para precisamente determinar aspectos importantes del proceso, puede acudir a las diligencias preliminares. Ese sería el concepto. Como quiera que, una vez presentada y admitida a trámite la demanda, precluye la posibilidad de modificar en sustancia los hechos establecidos en la misma, la ley confiere al demandado o al que se proponga demandar la posibilidad de que acuda a las diligencias preliminares para determinar ciertos aspectos importantes de la persona del demandado o del objeto de litigio. ¿Mm? Como veis, es completamente distinto, creo, a lo que pone aquí, pero no hay por qué, no hay por qué aprenderlo de memoria, ni estar, simplemente saber lo que es y saber expresarlo, ¿vale? Bien, la naturaleza jurídica, una simple lectura, no nos interesa demasiado, porque esto ya son cuestiones de índole doctrinal. Sí que nos interesa donde se regulan, en los artículos 256 a 263 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los que tendríamos que ver para el próximo día, además del 249 y del 250, que si no nos da tiempo a verlos, sí que os encarezco que, que vayáis a verlos y los sepamos. Son dos artículos largos, ¿vale? Y el próximo día los comentamos. Admisibilidad. Son aplicables a toda clase de juicios, no solo a los ordinarios, no solo a los pese a que, perdón.
apagar los micrófonos, pese a que por su ubicación sistemática en la ley están en el 256 o el 263, parece que son de aplicación al ordinario, pero no, está establecida de forma clara que son de aplicable a todo tipo de juicios, ¿no? Y básicamente, como hemos dicho, son actos previos al proceso con el objeto de preparar el mismo. Y ahora lo que sí tendríamos que ver es, digamos, las clases de diligencias preliminares que hay y su solicitud, su trámite, ¿no? Básicamente, ¿cuáles serían las diligencias preliminares que prevé la ley de enjuiciamiento civil? Bueno, pues la primera, por petición de la persona a quien se dirige la demanda, es decir, el futuro demandado, declare bajo juramento, promesa de decir verdad, algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación. Claro, legitimación sobre todo, capacidad, legitimación, porque es que si carece de legitimación pasiva, me archivan la demanda. Así de claro. Dos, que exhiba la cosa. Quiero ver si la cosa que reclamo es la que realmente me interesa y la que entiendo que es de mi propiedad, por ejemplo. Tres, que exhiba, por ejemplo, el acto de última voluntad del causante de la herencia o legado, el testamento, ¿no? Por ejemplo, si lo posee una persona determinada, hoy ya existe un registro, pero bueno, por petición del que se considere heredero, coheredero, legatario, que se exhiba el testamento, ¿no? Por petición de un socio comunero, que se exhiban los documentos y cuentas de una sociedad o comunidad. Evidentemente que la directiva de esa sociedad pues no me deja ver tal documento, pues, y pretendo demandar luego a la sociedad, ¿no? Exhiba el contrato del seguro. Petición de la historia clínica al centro sanitario. Estamos hablando de modo general de, no sé, de centros sanitarios privados, aunque, vamos, no creo que se niegue, pero por si acaso. Concretar los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. Usuarios y consumidores. Quiero concretar pues todos los comensales que acudieron el día tal pues a comer, pues no sé, determinado marisco que ostras, que luego sentó mal a los comensales, para ver si quieren reclamar, por ejemplo, ¿no? Aquellos, digamos, derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos que no puedan ser realizados como meros consumidores finales y de buena fe, sin ánimo de lucro. Es decir, no, propiedad intelectual, aquellos que están, digamos, obteniendo un lucro con, digamos, el tráfico de aquellos objetos, bien sean materiales o inmateriales, para los que no poseen los correspondientes derechos. ¿Vale? El objeto de obtener pues, los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, etcétera, mayoristas, minoristas, cantidades producidas, fabricadas, etcétera. Objeto, claro, ¿de qué? De cuantificar la demanda, ¿no? Por petición de quien pretende ejercitar la acción por infracción de un derecho de propiedad industrial, y era intelectual, o de un derecho a la propiedad intelectual cometida durante actos desarrollados a escala comercial, exhibición de documentos bancarios, etcétera, ¿no? Con objeto, vuelvo a decir, ¿de qué? De cuantificar la demanda. Estamos en un proceso civil. Oiga, no es lo mismo que hayan falsificado pues 10 prendas de ropa que hayan falsificado pues 10.000, a la hora de exigir la condena correspondiente, ¿no? ¿Vale? Por petición de diligencias y obligaciones que para la protección de determinados derechos prevean las leyes especiales. Es una cláusula ya en determinada ley, prevé que se puede instar como diligencia preliminar pues tal cosa, ¿no? Por petición de quien pretende ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador del servicio de la sociedad de la información, que se identifique quién es el que está emitiendo esto, quién está publicando esto, sobre el que concurren indicios razonables de que se está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta contenidos, obras o prestaciones sin tener los derechos, básicamente. Entonces aquí lo que pretendemos es que se identifique a estas personas. ¿Para qué? Para que, lógicamente, dirigir la demanda contra ellos.
Esto sería un poco la idea, ¿no? Mediante la solicitud formulada por el titular de un derecho a la propiedad intelectual que pretende ejercitar una acción de infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de esos servicios. Por ejemplo, a una compañía que aloja páginas de estas webs, una compañía que aloja webs para que identifique quién es el propietario de esa web, sea persona física o jurídica. Como vemos, son todas estas diligencias preliminares solicitud de que se realicen este tipo de diligencias con objeto de preparar debidamente la demanda. En la solicitud se expresarán sus fundamentos con referencia sustanciada al objeto del proceso, ¿no? Y los gastos que se ocasionen, pues lógicamente serán a cargo del solicitante. Esto siempre es así. Al pedir estas, dicho solicitante ofrecerá caución para responder tanto de tales gastos como de los daños y perjuicios que se pudieran irrogar. Claramente, ¿no? ¿Vale? La caución se perderá en favor de dichas personas si transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias no se interpone demanda sin justificación suficiente a juicio del tribunal. Es decir, una vez finalizada la práctica de las diligencias preliminares, muy bien, se ha ofrecido caución, si se ha causado perjuicios, daños o perjuicios, se pagan los daños y perjuicios y se devuelve la caución, pero no se devolverá si no se interpone la demanda en el plazo de un mes sin justificación suficiente a juicio del tribunal, que siempre se nos olvida esto de sin justificación suficiente. Claro, puede existir una justificación, oiga, es que este señor no es el legitimado pasivo que yo pensaba, por tanto no podemos interponer la demanda. Le resarcimos de los daños y perjuicios y gastos causados y le pedimos sinceramente nuestras más sinceras disculpas. No lo podemos demandar. Claro, aquí el tribunal diría, bueno, pues lógicamente, ¿vale? Muy bien. La caución del 64 de la ley, vale, muy bien. Aquí tenemos este cuadrito que lo que tiene es, digamos, para recordar todas y cada una de las diligencias preliminares, pues una especie de resumen, un poco, bueno, pues para tenerlas un poco en memoria, ¿no? No es lo mismo estudiarse el párrafo entero que tener una frase que nos la defina, simplemente es lo mismo. Competencia y postulación. La competencia, lógicamente, pues la postulación es clara, ¿no? Abogado y procurador, y la competencia pues tiene una regla general y una regla especial. La regla general es competente el juez de primera instancia o de lo mercantil cuando proceda del domicilio de la persona, juez de lo mercantil cuando proceda del domicilio de la persona que en su caso hubiese de declarar, exhibir o intervenir en las actuaciones solicitadas, ¿no? Entonces, el fuero sería el fuero legal del que hablamos antes. Y existe una regla especial que es para preparar el proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios. La competencia se asume, se presenta ante el tribunal que haya de presentarse la demanda. Es decir, es la misma competencia tanto para las diligencias preliminares cuanto para la demanda principal. Luego hay algunas reglas especiales 7, 8 y 9 del 256.1, que más arriba las tenéis, vamos, que lo que nos viene a decir aquí, que básicamente, bueno, pues información sobre el origen de las redes, acceso a documentos bancarios y demás, será competente el tribunal también donde haya de presentarse la demanda. En los otros casos, pues es competente el tribunal para conceder o denegar las diligencias preliminares, es competente el tribunal del domicilio del solicitado. En estas que acabamos de ver, es competente el tribunal competente para conocer de la demanda. En el primero de los casos, es competente el tribunal del domicilio del solicitado y, una vez practicadas las diligencias preliminares, se solicita testimonio firmado por el señor letrado de justicia para presentar la demanda en el juzgado territorialmente competente que proceda. ¿Vale? Control de la competencia de oficio por el juez. El eventual conflicto negativo de competencia lo decide el Tribunal Superior Común. No se admite la declinatoria en este tipo de diligencias preliminares.
¿eh? Las diligencias preliminares son importantes para los tres cuerpos: gestión, tramitación y auxilio. Una pregunta que puede hacerse tranquilamente en un examen de tramitación o de auxilio: ¿es posible la interposición de una declinatoria ante la presentación de unas diligencias preliminares? Bien, postulación, lógicamente abogado y Gestión procurador. salió esta, la de la regla general, salió como pregunta test en gestión, tal En cual. gestión. Sí, ¿Quién era competente? esto se pregunta. Se pregunta todo, pero es que este tipo de cosas que parece que quedan ahí escondidas, por eso nos fijamos en ellas. Entonces, la declinatoria. Y en relación con la postulación, lógicamente, abogado y procurador, siempre está la coletilla esa que dice, bueno, en el caso de que se haya de que adoptar una diligencia preliminar de carácter urgente, ¿podrá instarse sin abogado ni procurador? Sí, pero eso es la especialidad, ¿eh? La regla general, abogado y procurador. Y no es porque sean diligencias preliminares, es en virtud de la urgencia, podría, digamos, acudirse al juzgado por excepción, en virtud de la urgencia, sin abogado y procurador, siendo necesarios para luego todas las actuaciones posteriores. Procedimiento. Está legitimado tanto activo como pasivamente, pues aquellos que establece la ley. Activamente, pues el que vaya a demandar, lógicamente, y pasivamente, bueno, ¿no? Aquel que sea pues, objeto de la demanda en un futuro, el futuro demandado, ¿no? Para que, digamos, pues, bueno, pues manifieste cualquier hecho sobre su capacidad, representación, legitimación. Lógicamente, si vamos a pedir la historia clínica, pues por ejemplo, del demandante, el legitimado pasivo, el solicitado será el hospital, en cada caso concreto, ¿no? Bien, aquí lo relato yo un poco, pero tiene mucho. La solicitud, las diligencias se inician mediante solicitud escrita con referencia al objeto del proceso o de los futuros demandados y, lógicamente, de los fundamentos jurídicos que la parte demandante aduzca y la solicitud que pretende. Necesito, pues, que el demandado declare sobre su legitimación, o necesito que se me entregue la historia clínica, o necesito que se identifique, pues, a los promotores, es decir, el fundamento jurídico y el motivo. Tramitación y decisión. Una vez presentada la solicitud y sin oír al solicitado, inaudita parte, si el tribunal apreciare que la diligencia preliminar solicitada es adecuada a la finalidad que el solicitante pide y la concurre justa causa e interés legítimo, pues lo acuerda, ¿no? El tribunal rechazará de plano, por decirlo de alguna forma, las diligencias solicitadas si no entiende que éstas están debidamente justificadas. Y fijémonos un poco esto, porque también se puede preguntar: contra el auto que acuerde las diligencias no se dará recurso alguno. Contra el que acuerde. Contra el que deniega, apelación. Volvemos a decir un poco lo mismo: contra el que acuerde es un auto interlocutorio, contra el que deniegue es un auto definitivo, por tanto cabe apelación. ¿Vale? Y este párrafo importantísimo, el último, 258.3. Si la caución ordenada por el tribunal no se presta en el plazo de 3 días contados desde que se dicte el auto, dice la ley, lo normal es que desde que se notifique el auto y que se concedan las diligencias, se procederá por el letrado de justicia mediante decreto a archivar las actuaciones. Dicho de otro modo y para que todo el mundo lo entienda, el juez dicta un auto accediendo a las diligencias solicitadas y estableciendo también la caución que habrá de presentar y habrá de prestar el, digamos, solicitante de las diligencias para que se lleven a efectos las mismas. ¿Qué plazo tiene el solicitante para prestar dicha caución? 3 días. Si no se presenta en 3 días, no se lleva a cabo ninguna diligencia preliminar y el señor letrado, mediante decreto, archiva las diligencias preliminares. Citación y requerimiento. Lógicamente, si se ha prestado la caución en el mismo auto que se accede, se cita, requiere, pues de modo general, cítese al solicitado y requiérase, lo ordena el juez, pero es un trámite que realiza la oficina judicial, señor letrado de justicia, en la sede de la oficina judicial, para que dentro de los 10 días siguientes se lleve a cabo la diligencia solicitada. Por ejemplo, la declaración sobre
la capacidad, la legitimación, etcétera, ¿no? Y ahora nos establece la ley en el 259 pues una serie de especialidades. Por ejemplo, para el examen de los documentos y títulos a que se refieren las diligencias del 256.1, pues estos podrán ser presentados ante el juzgado para su exhibición por medios telemáticos, etcétera. No es necesario que vayan allí con los documentos, ¿vale? En cuyo caso, pues el examen se realizará en la sede de la oficina judicial, pudiendo obtener la parte solicitante, con los medios que aporte, copia de los mismos, copia electrónica de los mismos. En todo caso, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto. En el caso del número 7, acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial, para garantizar la confidencialidad de la información, el tribunal podrá ordenar que la práctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. Quiero decir que hay ya especialidades con respecto a cada una de las diligencias que establece la ley, ¿no? Vale, pues esto lo leemos. Lo importante, por favor, es que nos quedemos claramente con los conceptos. Luego distinguiré, para que no se confundan, la diferencia entre diligencias preliminares y medidas cautelares. Aquí estamos hablando de diligencias preliminares, aquellas necesarias para preparar el proceso. ¿Vale? Oposición a la práctica de las diligencias, efectos de la decisión dentro de los 5 días siguientes a aquel en el que reciba la citación. Recordemos que, digamos, entre la citación y la efectiva comparecencia son 10 días, ¿no? Muy bien, pues en los 5 días primeros, por decirlo de alguna forma, la persona requerida puede oponerse a las mismas. En tal caso, se dará traslado de la oposición al requirente, quien podrá impugnar dicha oposición en nuevos 5 días. Las partes Ese plazo, Alfredo, ese plazo de 10 días para realizar la diligencia se paralizaría, entiendo, en caso de oposición. Sí, 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 ciertamente. Claro, tendría que resolver el juez. Y luego tendría, una vez que el juez resuelva, ahí no daría tiempo, se paralizaría el plazo, entonces se presentan en 5 días, hay que dar traslado a la parte solicitante para que pueda impugnar la oposición en nuevos 5 días, y luego tiene que resolver el juez. Sí, es que quedaría sin efecto, el señor letrado de la Administración de Justicia, al admitir la oposición, se deja sin efecto la comparecencia señalada para tal día. Sí. Vale, muy bien. Entonces, 5 días, 5 días. Celebrada la vista, el tribunal resolverá mediante auto si considera que la oposición es justificada o no. Si el tribunal considera injustificada la oposición, condenará al requerido al pago de las costas causadas por el incidente. Esta decisión se acordará por medio de auto contra el que no cabe recurso alguno. Si el tribunal considera justificada la oposición, lo declarará así mediante auto que podrá ser recurrido en apelación. Si considera justificada la oposición, es que no se celebran las diligencias preliminares, no se practican las diligencias preliminares. Auto definitivo. Muy bien, pues como veis, sencillo no, sencillísimo. Negativa a llevar a cabo las diligencias. Bueno, aquí verdaderamente no es que formule oposición por parte del solicitado, es que vamos, se niega. El tribunal acordará cuando resulte proporcionado las siguientes medidas. Si se hubiere pedido la declaración sobre hechos relativos a la capacidad de representación o legitimación del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiere formularle y los hechos se consideran admitidos a efectos de un posible juicio posterior. Si se hubiere solicitado la exhibición de títulos y documentos, fijémonos en esto, el tribunal ordenará la entrada y registro en dicho lugar, si se sospecha que pudieran estar en un lugar determinado. Estamos en un tribunal civil. Bien, también lo mismo si se tratase de la exhibición de una cosa y se presumiese que está en un determinado lugar. Se procederá del modo semejante al dispuesto en el punto anterior, la de registro. Bueno, se podrán tener por ciertos, en el caso de que se haya pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos a los efectos del juicio las cuentas y datos que presenta el solicitante, ¿no?
tratándose de las diligencias previstas en el 256.6, proceso para la defensa de derechos de los consumidores y usuarios ante la negativa del requerido de cualquier otra persona a colaborar en la determinación de los integrantes del grupo, el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida la entrada de registro. ¿Vale? Lo mismo sucede un poco en lo de la petición de la historia clínica en centro sanitario. ¿Vale? Los gastos que se ocasionen a las personas que vienen de intervenir, pues lógicamente serán a cargo del solicitante. Y cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por considerar justificada la oposición, se resolverá mediante auto en 5 días, son 3 plazos de 5 días, sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización formulada de contrario, los gastos que presente, etc. Cuando aplicada la caución quedare remanente, no se devolverá al solicitante hasta que transcurra el plazo de un mes para presentar la demanda, excepto que el tribunal entienda que no procede, como decíamos, sin justificación alguna, dice la ley, no presenta la demanda sin justificación alguna. ¿Vale? Luego aquí nos habla también de las diligencias preliminares previstas en leyes especiales, que eso es lo que nos viene a decir, es que, lógicamente, se aplicarán los preceptos de este capítulo, artículos 256 a 263, en lo que no se oponga. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Entonces, desde mi punto de vista, además de tener un mero conocimiento de lo que son los juicios plenarios y los juicios sumarios, este epígrafe es el más importante del tema, las diligencias preliminares. ¿Vale? Echarle, por favor, un vistazo. Os comentaba antes que es necesario distinguir claramente lo que es una diligencia preliminar de lo que es una medida cautelar. Como hemos dicho, las diligencias preliminares sirven para preparar el juicio, mediante una serie de actuaciones que regula la ley. Diligencias preliminares. No confundir nunca con las medidas cautelares, que son aquellas que se adoptan para asegurar la sentencia que en su día se dicte, evitando que el demandado, digamos, pudiera dilapidar sus bienes y así no indemnizar al demandante. Pudiera dejar sin efecto la sentencia que en su día se dicte. Eso es una medida cautelar. Medidas necesarias para evitar que la sentencia que en su día se dicte pudiera quedar sin efecto como consecuencia de las actuaciones del demandado. Diligencias preliminares, medidas necesarias para interponer debidamente la demanda. ¿Vale? Muy bien. Y los actos de conciliación, como antes os decía, el acto de conciliación, bueno, pues es un medio de evitación del proceso en el sentido de que lo que se pretende con la conciliación es no llegar al mismo. Conciliación y mediación que estudiaremos cumplidamente pues en el tema correspondiente a la jurisdicción voluntaria y de los que iremos hablando pues a lo largo del temario. Bueno, se regulan en los artículos 139 a 148 de la ley 1515, procedencia de simplemente una lectura, no tiene mucho más.